Estamos dialogando con el profesor Daniel Bacheto, profesor de Filosofía, Historia, Ciencias Políticas. Yo decía en la apertura que en las declaraciones que está haciendo Milei, no a toda la prensa, sino a algunos medios y colegas que le son afines, a cada rato lo menciona a Menem, incluso lo referencia como que haya sido un gran estadista o un gran presidente. El tiempo seguramente va a decir si la gente ha votado en contra de sí misma o no. Pero así como Menem decía, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie, en este caso, bueno, Milei ha dicho una cantidad de barbaridades que es como para armar una enciclopedia, y sin embargo la gente lo ha votado y muchos comentan y dicen que lo votan o lo votaron porque no va a hacer lo que dice. Entonces, ¿para qué lo dijo o para qué lo sigue diciendo? Es algo bastante extraño, digamos, ¿no? Sí, vos sabés que para tratar de entender esto, este fenómeno del voto, que es una especie de castigo autoinfligido, digamos, ¿no es cierto? Porque los que van a pagar el precio de las políticas de ajuste, de la mega devaluación y demás, va a ser en gran medida los mismos que lo votaron. Hay que analizar esto desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? En primer lugar, yo creo que quizás hace rato que se viene hablando de la crisis de representación política, o sea, cómo las dirigencias políticas, lo que Milei llamó la casta, y le dio mucho rédito, la casta, esa expresión pegó muy fuerte, y tenemos que preguntarnos por qué pegó muy fuerte. Entonces, yo creo que realmente porque algo de verdad había ahí. Es decir, algo o bastante de verdad. Es decir, hace bastante tiempo que la dirigencia de los partidos políticos entraron en una especie de mundo autorreferencial, ¿no? Siempre se habló, de la política. Siempre se habló de la clase política, claro, y la casta representa a la clase, pero de manera despectiva. Sí, sí, totalmente, por supuesto, pero justamente al decirlo de esa manera es cuando logró una identificación mayor, ¿no? por el tono de rebeldía y de crítica, hasta de agresión que tiene, que de alguna manera sintonizaba con la rabia, la frustración y el enojo de amplios sectores de la sociedad, producto de, digamos, sucesivas frustraciones, ¿no es cierto? Porque también una parte de la sociedad había votado a Macri y también terminó mal eso, ¿no es cierto? Y después, bueno, la esperanza estaba. Con Macri perdimos entre 15 y 20 puntos de poder adquisitivo y además hubo más de 200.000 desocupados, más de 23.000 pymes cerraron, o sea, aumentó el desempleo, una deuda fenomenal. Bueno, fue desastroso. Ahora, el voto a la fórmula Alberto Fernández y Cristina fue un voto que tenía un componente de esperanza de, recordemos la expresión, empezar por los últimos para llegar a todos. Esa expresión, empezar por los últimos para llegar a todos, que era una especie de promesa de gestión de gobierno, donde justamente esos sectores que habían sido los más perjudicados en el cuatrienio macrista recuperaran lo perdido. Bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado es que a 4 años de gestión del Frente de Todos, no solo no recuperamos, sino que volvimos a perder los sectores asalariados. Ni hablar los sectores que están en la informalidad. Entonces, podemos decir que se cumple, en este caso, el axioma de que con una inflación de 140 a 150% no podés ganar. O sea, evidentemente el voto no te va a acompañar. Igual se obtuvo un caudal muy importante de más del 40% de los votos, que no es poco, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta ese panorama. Pero ¿qué pasa? Pero el componente no es la esperanza de ese voto. Una parte muy importante de ese voto es el temor, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Hay un cambio absoluto de clima
en la sociedad argentina producto de sucesivas frustraciones. Podemos decir todo lo que querramos, ¿no? La pandemia, la deuda, la guerra, está bien, pero la sociedad espera respuestas de sus gobernantes y esas respuestas no estuvieron a la altura. Yo siempre me acuerdo de alguna expresión que alguna vez le escuché decir a través de un medio televisivo hace muchos años a Antonio Cafiero. Gran dirigente. Obviamente, cuando explicaba un poco la situación del peronismo de ese momento, y decía que el peronismo estaba como estaba y le iba como le iba porque siempre había tenido un poco de todo y nunca se había privado de nada. Y ahora cuando viene Milei y despectivamente califica de casta a la clase política, integrada por la dirigencia política, a donde obviamente también hay un poco de todo, sí, desde lo muy bueno hasta lo muy malo. Sí, sí. Escuchamos hablar en las últimas horas, después de la elección del domingo, en múltiples declaraciones periodísticas que ha hecho Mauricio Macri, que de pronto se ha despertado a la prensa después de haber estado como en silencio, bastante callado, hablando de los orcos. Sí. Entonces, primero fue Milei con el asunto de la casta para definir despectivamente a la dirigencia o a la clase política. Y ahora atrás viene Macri hablando de los orcos, que descalifica y define a quiénes. Claro. Sí, muy buena tu acotación. Bueno, yo creo que la casta es una categoría que le dio mucho rédito a Milei, como te decía, y que va a seguir siendo utilizada y que puede reconfigurarse de acuerdo a cómo se vaya dando la posibilidad y los obstáculos o resistencias frente a las medidas del gobierno, ¿no es cierto? Es decir, de pronto la casta puede transformarse en la casta sindical o en la casta de los empleados públicos, de los sindicalistas, de los gremios estatales, cuando venga el ajuste sobre los ministerios y el aparato del Estado, o la casta empresarial prebendaria, cuando los empresarios que de alguna manera viven y están orientados al mercado interno, fundamentalmente las empresas pymes, vean que la brutal recesión que se va a generar, bueno, los deja sin mercado y los lleva a la ruina. Entonces, quiero decir, me parece que vamos a escuchar bastante utilizar esta expresión como, digamos, para demonizar y descalificar a todos aquellos que en algún momento se planten frente a medidas que los perjudiquen del nuevo gobierno. Y respecto de lo que dijiste de Mauricio Macri, es muy preocupante, ¿no es cierto? Porque, bueno, como sabemos, de alguna manera los orcos, ¿no es cierto?, son personajes de una obra de Tolkien, ¿no es cierto?, donde de alguna manera lo que se simboliza es la lucha del bien contra el mal, ¿no es cierto? Y hay un componente mesiánico muy fuerte en el discurso de Milei y de esta derecha, digamos, extremada, ¿no es cierto? Según él, lo manda alguien de las fuerzas del cielo, ¿no? Claro, él habla de la fuerza del cielo, pero también calificó a algunos de ser una encarnación del maligno. Al Papa. Al Papa Francisco y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Todo ese lenguaje pseudo religioso, digamos, y que de alguna manera también tiene que ver con la idea, fíjate vos, ¿no?, de que la purificación, ¿no?, exige un acto, digamos, violento, casi te diría apocalíptico. Viste que está esta cuestión, ¿no?, de que la purificación reclama, digamos, un acto, ¿no?, tremendo, violento, para poder terminar con el mal. Y de alguna manera, esto de la política de shock, ¿no?, de que hay que hacer lo que hay que hacer rápido, o sea, con un grado de violencia muy grande,
porque indudablemente lo que Macri está previendo es que va a haber resistencia y posiblemente resistencia en las calles. Entonces, de alguna manera se está anticipando a demonizar a aquellos sectores, sean gremiales, estudiantiles, empresariales, de la sociedad en general, o los pobres, los excluidos, que puedan eventualmente manifestar en contra de las políticas y de las medidas de shock de este gobierno, poniéndolos en el lugar, digamos, de que son, bueno, son los que siempre están poniendo el palo en la rueda del progreso, del desarrollo, y ahora le suma a un universo idealizado, ¿no?, de los jóvenes que no quieren que les roben su futuro o sus oportunidades, algo así dijo en la entrevista en un canal de Buenos Aires, ¿no?, conocido. Entonces, como que de alguna manera los destinatarios de todas, los beneficiarios de todas estas políticas que exigen ese pasaje por ese dolor, esa expiación del mal de alguna manera por un acto de sufrimiento colectivo muy grande, para que se beneficien esos jóvenes que les están robando el futuro, las políticas del populismo, etcétera, etcétera. O sea, hay un lenguaje mesiánico, pseudo religioso muy fuerte, pero bueno, pero que tiene que ver también con la pérdida de un ámbito, digamos, de racionalidad del debate público. O sea, hace rato que perdimos la posibilidad de debatir racionalmente, argumentativamente, las posiciones políticas diferentes o alternativas. No, vos viste que no hay posibilidad. O sea, esto que haces vos acá es una excepción. Quiero decir, porque vos, dentro de todo, por lo que veo tu programa, por más que tengas posiciones y opiniones propias, y está muy bueno, sos muy respetuoso de los invitados, hay un clima de reflexión, sereno. Eso no existe. Lo que existen son las operaciones, los periodistas ensobrados, como dijo el propio Milei, y que ahora rápidamente se reconfigurarán y se reacomodarán. Pero quiero decir, entonces, en la Argentina hace rato que se perdió la posibilidad de tener una esfera de participación, de debate público, donde las distintas opciones confronten, debatan respetuosamente y de esa manera se esclarezca a la población. Eso no existe. Y tampoco existe al interior de los partidos políticos. No hay instancia de formación ni de debate desde hace tiempo. Son, digamos, expresiones... Escuelas de formación política. No hay. De manera sistemática no existe. Claro. En ninguno, te diría. Pero sí existen las usinas, las fundaciones y las usinas neoliberales, como la Fundación Friedrich von Hayek, a la que pertenece el mentor intelectual argentino de Milei, Venegas Lynch. Con el aliado de las redes sociales que hacen estrago, ¿no? Porque, digamos, sirven para lo bueno y también sirven para lo que no es tan bueno, ¿no? No, digamos, las nuevas tecnologías y las redes sociales han sido un factor prácticamente que terminó de dar el golpe de gracia a la posibilidad de una democracia, ¿no? Las democracias perdieron porque al estar completamente desreguladas, ¿no? Y todos sabemos el uso que los poderes fácticos hacen de este extraordinario recurso, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice y se sabe que Macri utilizó, ¿no es cierto?, los servicios de la compañía británica Cambridge Analytica, que había comprado los datos de Facebook, por ejemplo, sobre millones en la campaña que lo llevó ciudadanos, a presidente. en la campaña que lo llevó a presidente. Sí, sí, o sea, de alguna manera la utilización de esa información para generar burbujas, ¿no?, de significado, de sentido, de mensajes específicos, de acuerdo al perfil psicológico y emocional de cada uno de nosotros, es una herramienta tremenda. Pero bueno, eso obviamente tendría que estar en la agenda para, en un sistema democrático, establecer las regulaciones para que esto no sea usado y que pueda haber verdaderamente instancias de debate, de esclarecimiento y no campañas sucias. Las campañas se han vuelto horribles, las campañas políticas, porque son todas operaciones basadas en mentiras, en manipulación de datos, etcétera. En poco tiempo vamos a empezar a
dilucidar qué es lo que nos va a deparar el futuro, al menos en lo inmediato, ¿no? Quiero agradecerle al profesor Daniel Baschetto, profesor de Filosofía, Historia, Ciencias Políticas, que haya tenido un rato para venir a charlar con nosotros, a reflexionar juntos acerca de esto que ha pasado el último domingo, un resultado democrático, electoral, claro, rotundo, absoluto, indiscutible, y que seguramente va a marcar de una manera muy particular el futuro de vaya a saber cuántos años en la República Argentina. Daniel, gracias por la presencia y bueno, agradecidos como siempre y esperemos que nos volvamos a encontrar en una próxima. Esperemos que nos volvamos a encontrar a tu disposición siempre y gracias a vos. Muy amable.